A reading from the book of Sirach. Lectura del libro del Eclesiástico. Now will I praise those godly Hagamos men el whom elogio our de los hombres de ancestors bien his de own la kind. serie de nuestros These were antepasados. godly men, Fueron whose hombres de bien, virtues su have not been esperanza no forgotten. se acabó. Their wealth Sus remains in their bienes families, perduran en su their descendencia, heritage with their su heredad descendants. pasa de hijos a nietos. Through God's covenant with Sus them, hijos siguen fieles a la sanctity alianza endures, y their también sus nietos, posterity for their sake. gracias a ellos. And for all time, Su their recuerdo praise dura will por endure. siempre, Their glory will su never be blotted caridad out. no se olvidará. Their bodies are peacefully laid in Sepultados sus heaven. cuerpos en Their paz, name lives on and vive su on. fama por generaciones. At gatherings, El their wisdom pueblo is retold. cuenta su At the sabiduría, assembly la proclaims their asamblea praise. pregona su alabanza. Verbum Domini. God will give him the El throne Señor of Dios David, le ha his dado el father. trono de David su padre. El Señor Dios le ha dado el trono de David su The padre. Lord swore to David, El Señor ha jurado a David promise from una which you promesa will que not no withdraw. retractará. Your own offspring A uno I de will tu set upon your linaje throne. pondré sobre tu trono. El Señor Dios le ha dado el trono de David su padre. For the Lord has chosen Porque el Zion, Señor ha elegido a preferred her Sión, for ha himself. deseado vivir en ella. Zion is my resting Esta place es mi forever. mansión por In her will siempre. I dwell, Aquí for I viviré, prefer her. porque la deseo. El Señor Dios le ha dado el trono de David su padre. In her will I make a Haré horn to set out germinar forth for el David. vigor de David. I will place a lamp for Enciendo my una anointed. lámpara para mi His ungido. enemies I A will sus clothe enemigos with los shame, vestiré de but upon indominia. him my Sobre crown él shall shine. brillará mi diadema. El Señor Dios le ha dado el trono de David su padre. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. They yearn for the comforting of Aguardaban Israel. el consuelo de The Israel Holy Spirit rested y el Espíritu upon Santo them. moraba en ellos. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Mateo. Jesus said to his En aquel disciples, tiempo dijo Jesús a sus discípulos, dichosos sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. Amen, I say to you, Les aseguro many prophets que and muchos righteous profetas y people justos longed to see what you see, desearon ver but lo not que see, ven and to ustedes hear y what no lo you vieron, hear, but y, did not y hear. oír lo que oyen y no lo oyeron. Verbum Domini. Now will I praise those godly Ahora alabaré a aquellos hombres santos, nuestros antepasados, cada uno en su propia These época. were godly men Estos whose estos virtues fueron have not been forgotten. dioses, Their hombres, wealth casi remains in their dioses, families, cuya and their heritage riqueza se with mantiene their en su descendants. herencia, en su familia y con sus descendientes. Reading the Leyendo, book of Sirach, es una leyenda del libro de Sirach. Esta mañana es algo muy apropiado para este día de fiesta de San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Santa Virgen María. Y por supuesto, por ese hecho, grandparents of es our Lord and Savior son Jesus los Christ.
abuelos de nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir que en el día de fiesta del día de hoy, el 26 de julio, que la iglesia, sus propios días de los abuelos, escuchamos hablar de los días de los padres, de las madres. A este se les conoce como el día de los abuelos, de una tradición antigua que data del segundo siglo. La liturgia de las horas nos lo dice. Los padres de la Virgen María se les conoce como Joaquín y Ana. La devoción a Santa Ana es algo que se funda en el sexto siglo en el este, y para el siglo X ya se había fundado en el oeste. También fue honrado Joaquín en una fecha más reciente, pero a pesar de ese hecho tenemos padres de la iglesia de los tercero, cuarto y quinto siglos comentando acerca de la vida de Joaquín y Ana. Por lo tanto, la fiesta del día de hoy nos recuerda simultáneamente de la importancia de los vínculos familiares, de la hermosura, de la belleza, de la familia y del matrimonio y de las alianzas, y del hecho de que el matrimonio es eso, una alianza de un hombre con una vida por su vida. Vemos la hermosura del matrimonio en el plan de Dios y la vemos como algo muy especial que alimenta las realidades espirituales más profundas, y lo vemos como algo que da de comer a las más profundas realidades seculares actuales. La señora Kimberly Hahn, por ejemplo, la esposa de Scott Hahn, dice que las madres están cambiando al mundo un pañal de por vez. Las mujeres amantes están cambiando al mundo pañal a pañal. En un caso de Andrew McNabb, que escribían sobre la belleza del martirio, él escribió esto acerca de sus propios hijos. Dijo: hay tantas veces en que yo he deseado que yo hubiera sido llamado a morir por Cristo, porque en realidad Dios me ha ahorrado el tiempo de negarle 3 veces o 33 veces, porque Dios no me llamó para ser mártir, sino para ser, entre otras cosas, y más importante, un esposo y un padre. Y es por mediación de ustedes, mis hijos hermosos, que yo me comunico a diario con Dios. Y es por mediación de ustedes, mis hijos, es decir, el yo estar atento de mis deberes, es por mediación de ustedes que yo me comunico a diario con Dios. Por lo tanto, 2 citas muy hermosas que nos dicen acerca de la importancia del matrimonio, de que alimenta las realidades más sencillas y las más profundas también. En cuanto a la importancia de por qué es que los niños necesitan una madre y un padre en su vida, que es el plan ideal de Dios, quizás nos saquen las circunstancias de ese plan ideal. Por ejemplo, una madre que está en estado fuera del matrimonio, pese a que esto puede suceder. El plan ideal, sin embargo, de Dios es tener una madre y un padre por cada niño que nazca. Así que, en cuanto a la importancia de por qué es que ambos padres son necesarios en su vida, de acuerdo con la educación social, y esto es de los secularistas, estos son de personas que quizás no tengan fe, y si la tienen, están haciendo esta declaración no basada en la fe, la están haciendo en psicología humana. De acuerdo con la educación social, las madres dan impresión de criar a los hijos y consolarlos, la empatía por ellos, la gracia, la atención y los beneficios que se derivan de tener un espíritu receptor generoso, mientras que los padres fortalecen la importancia de la justicia, es decir, de la justicia, del deber, de la responsabilidad y la importancia de tener y de proveer
un espíritu que provee a otros, mientras que las madres asisten a los niños con las oportunidades, mientras que los padres dan un sentido de lo correcto y lo incorrecto y sus consecuencias. Estos son los derechos naturales que se dan de acuerdo con la complementariedad de los padres, del padre y la madre. Santa Teresa de Lisieux dijo, me dio Dios un padre y una madre más meritorios que el cielo. Habla de su vida tan hermosa, su vida familiar, en su autobiografía, La historia de un alma. Ahora sus padres, Luis y Celie Martín, son beatos de la Iglesia. Fueron declarados beatos juntos al mismo tiempo por el Papa Juan Pablo II. Así que Santa Teresa, el buen Dios, me dio un padre y una madre más dignos de la Iglesia que un nacimiento. Cuando mi propio padre murió recientemente en abril del 2011, en la carta que yo envié a nombre de la familia para los que nos habían enviado cosas por el descanso de mi padre, incluí al final esa cita, porque yo pienso que agrupa hermosamente la belleza de ser padre, bien vivida por hombres y mujeres llamados a esa vocación. Luigi, el beato, y la beata Beltrain, que ahora fueron consagrados en 2001 para conmemorar el 20 aniversario del Familiares Consorcio, es decir, la exhortación del papel que desempeña la vida familiar, que salió en 1981 y es una de sus primeras exhortaciones apostólicas como padre, después de convertirse en padre, papa, mejor dicho, después del 78. Tras de conmemorar el 20º aniversario, dijo que Beato, Luigi y María Beltrain eran fiscales del Estado italiano y ella era una madre que amaba las sinfonías, la educación, que escribió acerca de la educación, juntamente con hermanos, amaban el teatro, vivían en Roma y protegieron a los judíos en su apartamento romano durante la ocupación nazi de Roma. Así que fueron una pareja muy heroica. Como pareja eran muy heroicos, así que ahí tenemos a dos parejas casadas, juntamente con Joaquín y Ana, a quien podemos contemplar para la belleza de la alianza del matrimonio, para inspirarnos, no importa lo que sea nuestra vocación. Yo quizás sea un sacerdote con órdenes santas, como orden de una orden religiosa, pero siento un gran amor por la hermosura de la alianza del matrimonio, y los que sean solteros porque no han decidido todavía con quién casarse, los solteros deben sentir un gran amor por la belleza del matrimonio como un hombre y una mujer de por vida. También tenemos a San Isidoro, su esposo María, otro par. Esa es una tercera pareja de santos en nuestra iglesia. La iglesia nos enseña entonces que la familia, por mediación de la alianza del matrimonio, es la primera sociedad humana. La familia también es el mismo núcleo de la sociedad, de la cual todas las formas de la sociedad florecen. Por ejemplo, los negocios, el comercio, las artes, la política, la educación, etc. Si el hogar está bien para ejercer lo santo, entonces la sociedad también se beneficiará como miembros familiares a medida que crezcan en generaciones y salgan a la sociedad habiendo recibido esa centralización, esa firmeza en la fe. San Ignacio de Antioquía, uno de los primeros padres de la iglesia, un padre prolífico, un escritor prolífico, dijo lo siguiente: no se equivoquen, hermanos, aquellos que corrompen a las familias no heredarán el reino de los cielos. Hay una cita para pensar sobre ella, ¿verdad? No se equivoquen, hermanos, aquellos que corrompen a la familia no heredarán el reino de los cielos. Tenemos, por supuesto, la belleza y la pureza vista en la vida de San José y la Santa Virgen María también.
aunque son en perfecto conjunto con as a mother lo uno con el otro, vivieron como padre y madre perfectamente unidos como una pareja de la Santa Familia de Nazaret en la crianza del niño. Así que fueron a su hogar en que creció con sabiduría y estatura, era obediente a ellos. Joshua 24 has a beautiful Josué tiene una cita que dice, a las mujeres les encanta, a las mujeres dice que les gusta entrar en una cocina o al parte del frente de una casa. Por lo general se pone en una placa, una tarja, quizás esté en la cocina. Josué dice, en cuanto a mí, en mi casa serviremos al Señor. as a joke that they won't serve the husband. Como un But as for me, and chiste my si no household, we sirven will al serve the esposo. Lord. But of course, Serviremos al Señor. Pero por supuesto, of the home. He el is padre es la figura de Cristo, él es el sacerdote del hogar, así que depende del padre primordialmente, no que la mujer no tenga un papel que desempeñar. Estoy diciendo primordialmente el padre, precisamente es el sacerdote de la casa, es la figura de Cristo en el hogar, depende de él primordialmente de cerciorarse de que las malas influencias no entren en la casa. just as a priest would do, Al igual que como un sacerdote lo haría en su parroquia, cerciorándose de que las malas influencias no crucen el umbral y entren. Es por eso que es idealmente, quien es earthly model, el living modelo principal, earthly model for un husbands and principal modelo terrenal para hombres wives after. y padres para modelar su vida de acuerdo con ellos, pues los sacerdotes. The parish priest El sacerdote parroquial es idealmente y primordialmente earthly model, the living el human modelo terrenal, humano, husbands and fathers que look los to padres y how to mold their own lives casados deben as physical mirar para modelar su propia vida, para vivir como sacerdotes del hogar y para ser las figuras de Cristo en el hogar. ¿Cuántos padres, many husbands can cuántos honestly, esposos truly pueden say decir honestamente que sus sacerdotes es su icono en este How many? I asunto? don't know. ¿Cuántos? Maybe a No lo study sé. should be done. Quizás deba hacerse un But estudio. unfortunately, I don't think it's too Pero lamentablemente no creo que sea demasiado means alta we priests la have a job cifra to que do. nosotros sacerdotes todavía nos queda por hacer para recrear nuestra imagen y cómo se supone que se vea God y se intends estudie us priests como as tenía faithful Dios men of the church to be seen por intención el ser vistos not y for our own contemplados como glory, tal, to no work por out nuestra that, propia uh-uh. gloria, But to live no, as the Christ sino para figure vivir como la ourselves figura de in our Cristo parish churches, huh? nosotros mismos en So nuestra as for me and parroquia. my household, Por lo tanto, we will en cuanto serve a the Lord. mí, Father Patrick serviremos al Payne, Señor. whose cause has been El padre introduced, he's Patrick now, Payne, serving que ahora ha sido God. He coined the famous intención, su phrase, causa ha sido "The family that introducida, la prays together familia que stays ora together." junta, se mantiene junta, dijo él. He coined that beautiful Él acuñó esa hermosa How frase timeless it is, huh? y qué oportuna So es la today, frase, my ¿no? friends, if possible, Hoy, mis gather hermanos, together your reúnanse con su commit familia, or recommit comiencen yourself o and your recomiencen household a sí to mismos serve the Lord. a dedicarse al Don't Señor. give God only No lip den service, a Dios but solamente un realize that if your servicio family is superficial, committed to serve the Lord, pero this si están implies dispuestos a frequent, servir al Señor, probably eso daily, implica family personalmente prayer. diariamente oración It also implies that your familiar family y que read, su know, familia and lea, the Bible. sepa y viva y conozca A la family Biblia. commitment to serve the Un Lord also entails making a servicio high priority quiere of decir eating también hacer una of eating dedicación and de of ser, de playing comer together as a y family, de that is, jugar in juntos recreation. como familia If your en lo que a family serves recreación the se Lord, refiere. it will have to Si la break the familia ways sirve al of the world, Señor, tendrá which que are acabar con las contradictory formas del often to mundo Christian que family con life. frecuencia son contradictorias a la vida familiar The TV will cristiana. have Por to ejemplo, be la dethroned televisión tendrá que ser as the destronada center of attention como when a centro de family la commits to atención serving the cuando una Lord. familia Now, quiere we're servir al Catholics. Señor. We see Somos nothing católicos, intrinsically no vemos evil nada about television, intrínsecamente malvado like we see acerca de la abortion televisión as como vemos intrinsically evil. los abortos, We don't que view es the algo television that way, intrínsecamente although we malvado, do no, admit as aunque good sí Catholic admitimos moralists, como good buenos Catholic moralistas Christians, that the católicos TV can que la become televisión evil puede for a convertirse en particular algo person who malvado has para una trouble being led persona into que temptation. tenga
problemas con el ser introducido a la maldad. Pero yo sí les estoy diciendo que lo destronen al televisor para que no sea el semidios en su casa que ha sido hasta ahora. El estilo de vida se simplificará, incluso la decisión de los alimentos, de la conversación y, por supuesto, de la ropa cambiará después de que su familia se decida a servir al Señor. Este compromiso no quiere decir que sea algo insignificante. Siéntense con su familia, pídanle al Espíritu Santo que le den las palabras correctas, hable con sus miembros de la familia para comprometerse como familia para servir al Señor. Oren como familia y esperen entonces un milagro por la bondad de Dios. En Efesios 5 se dice, esta es una gran prefiguración. Yo quiero decir que se refiere a Cristo y a la iglesia, el novio y la novia. Nuestra oración puede ser Jesús, al igual que nosotros oramos que toda la familia se entregue a ti. Praise Jesus, the only begotten Son of God, Alabado sea Dios, el único Hijo de Dios que se convirtió en parte de una familia humana él mismo. thereby providing us Por lo tanto, nos proveyó un modelo. Ayuden a las familias, y esto no es una lista exhaustiva, un poco de agua bendita en el cuarto más usado, las aguas sagradas, la agua bendita como sacramento. Se nos dice también que cada vez que utilicemos el agua bendita se va el malvado. Eso es suficiente para mí. En la entronización al Sagrado Corazón de Jesús y tener la bendición por parte del sacerdote de la casa. El orar, al rosario, para los niños más pequeños, alternar esos dos, un día el rosario y un día el capítulo, y después conocer esas dos oraciones de la iglesia principales. Me edifica a veces cuando voy a un hogar y vemos que hay algo así para colgar el rosario, y hay todos estos rosarios que cuelgan de ahí porque hacen el rosario con tanta frecuencia que nadie tiene su propio rosario, quizás lo tengan, pero el hecho es que siempre hay una buena colección de rosarios para ser usados de pronto. Tener un crucifijo en toda recámara, así es. Por cierto, tener un crucifijo en el cuarto en que se reúne más la familia, tener una estatua de la Santa Virgen María en la habitación en que se reúne más la familia. Hablando del comedor, una imagen de la primera Eucaristía, colgada bien en prominencia, tener un libro de peticiones o de intenciones que los miembros de la familia puedan escribir sus intenciones, y al igual que ustedes ven en las parroquias suyas, tener una vela que queme por 7 días, teniendo presente que la vela no debe ser tocada por los niños, y comprar esas velas o cirios en esas librerías y esas tiendas de libros. Si son adolescentes anónimos, intenciones, escríbanlos. Y no pongan a prueba a los adolescentes en cuanto a la anonimidad de esa intención. Den gracias a Dios que hayan escrito eso y que están acercándose más cada vez a Dios por medio del libro familiar de intenciones, tener un libro de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, de la vida de los santos, Santa Faustina y sus diarios, el catecismo, el orar antes de las comidas, tanto en público como en privado. Me sentí tan bien una vez que yo me encontraba en un McDonald's y vi a gran familia hacer la señal de la cruz y orar antes de comer. Hermoso. ¿Con cuánta frecuencia se ve eso? Celebrar el santo de un niño en los días de santa obligación, una comida especial en el día de la Inmaculada Concepción,
el 8 de diciembre o en la Asunción, los padres de la Misericordia tienen un día de asado, un día de votos para los hombres y en el último día también se tiene una merienda campestre donde celebramos con comida. Symbolic in one sense of the Eucharist. En simbólico en cierto sentido. So celebrating your child's Así que celebrar el día del santo de su hijo, el día de bautismo o de confirmación. ¿Cuántos de ustedes saben cuál es su nombre de confirmación o de Some of you don't even know your wedding day. el hecho del matrimonio? Ni siquiera saben muchos de ustedes cuándo se casaron. Hombres, ¿cuántas veces se les ha olvidado el día del matrimonio? Padres que den a sus hijos una bendición antes de que viajen. Estas son todas formas para fomentar la fe en su hogar. Necesitamos familias santas y firmes. Ya cité el hecho de que se dice la familia que ora junta se mantiene junta. Únicamente católicos heroicos sobrevivirán. No dijo a qué se refería en cuanto a la supervivencia. Dijo solamente que únicamente las familias católicas heroicas sobrevivirán. Su causa ha sido introducida y ahora espera ser llamado a la Iglesia Católica como santo o como beato. También hay que dirigirse a diario los padres, lo recreativo en su familia y en sus actividades, las cuestiones espirituales, las temporales y la parte recreativa también. Combinen de alguna forma con sus vacaciones de verano, combinen algo de una peregrinación. Yo me sentí muy bien una vez cuando vi a muchas familias este fin de semana en Birmingham, en el centro de convenciones, para la celebración de la EWTN y cuántas de esas familias estaban unidas a la celebración de Birmingham con el ir a un parque acuático o algo por el estilo. Combinaron las dos cosas con algo más secular. Hicieron que su vocación familiar era una predicación al mismo tiempo, porque fueron a Huntsville, después vinieron aquí a la red, etc. Así que hagan que sus vacaciones familiares no tan solo sean una celebración familiar, sino una peregrinación. Recordemos que las familias son una sociedad privilegiada, unida por el propio designio de Dios. Recordemos también que la enseñanza de la Iglesia, que los padres son los principales educadores de los niños en cuanto a lo social, lo religioso y lo educativo. Depende de los padres el hacerlo. Recordemos a los esposos juntos que tienen deberes que comparten como el cabeza y el corazón, es decir, el esposo y la esposa, con un comando, al igual que mi corazón y mi cabeza funcionan juntos para el beneficio de mi cuerpo completo, y así sucede también con la familia cristiana. Corazón y cabeza funcionando juntos para beneficio de la totalidad de la familia. Y por último, ¿cuántos pasajes de las Escrituras, amigos, apoyan la vida familiar tan solo en una categoría de milagros de Jesús? La cura del centurión, de su hijo, mejor dicho, todos los vínculos familiares, la resucitación del hombre que nació ciego, la resucitación de Lázaro para alegría de sus hermanas y la cura de la nuera, y mejor dicho, de la suegra de Simón Pedro. Y no olvidemos que nuestro Señor en su primer milagro fue hecho en una fiesta de casamiento a petición de su propia madre, la Santa Virgen María. ¿Por qué? Para proteger de vergüenza al novio y a la novia de habérsele acabado el vino. Esa fue la preocupación de la Virgen María. Ella quería proteger a la joven novia y al novio de
tener vergüenza sentir vergüenza por haberse acabado el vino en su matrimonio. Y esa es una madre. Así funcionan las madres que se preocupan. Ahora modelemos nuestra vida familiar tras estas hermosas verdades. Que Dios les bendiga.